Recordemos, el eslogan principal es juventud al borde del fracaso. Fracasamos porque nos apartamos de Dios, fracasamos porque el enemigo quiere destruirnos y fracasamos porque nosotros nos resistimos al cambio. La segunda parte nosotros vimos que Cristo es el que nos ayuda a ser victoriosos, pero también nosotros debemos cooperar con Jesús, porque Él hace su parte, que es la mayor, y nosotros debemos correr a Cristo y rendirnos a sus pies. Ahora vamos con la tercera parte, con la cual concluimos esta mañana con los seminarios y temas que hemos sido invitados. Y la pregunta es, ¿cómo vive un vencedor? Y quiero relatarles una historia que hace algún tiempo leí también y me llamó mucho la atención y que tal vez ustedes ya la han escuchado, ya han sabido de ella. Pablo Olivares era un pequeñito que nació en un hogar adventista. Sus padres, papá y mamá, adventistas también. Junto con su hermana iban a la iglesia desde muy pequeños. Su madre, por causa de que su padre trabajaba muy temprano, se encargaba del culto familiar. Y bueno, para hacer más armonioso y más llamativo el culto familiar, compró una guitarra y tocaban un canto muy hermoso titulado Poema de Salvación. Todas las mañanas cantaban: Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y mi Salvador. Y cantaban y adoraban a Dios. Mientras Pablo fue creciendo, le llamó la atención algunas cosas que no tenían nada que ver con la Biblia y los principios que en casa le habían enseñado. En su escuela comenzó a relacionarse con algunos amigos que le enseñaron algunas prácticas que no eran las más correctas. Y entonces Pablo, en su adolescencia, comenzó a sentir una fuerte atracción por la fama y la popularidad. Él tenía una voz privilegiada, pues su madre, quien le había educado en la voz, en la guitarra, eso le desarrolló a ser un músico muy creativo, muy innovador. Pero él pensaba y decía cuando iba a su pequeña iglesia: aquí yo no voy a ser famoso, aquí yo no voy a ser popular, aquí yo no voy a sobresalir, necesito algo más. Y entonces sus padres, cuando él comenzó a tomar una actitud incorrecta, lo mandaron a un internado adventista para que pudiese estar allí, pues teniendo una cercanía con Dios, porque ese es el objetivo de estar en un internado. Sin embargo, allí conoció a otros amigos y fue ahí mismo adentro donde él formó una banda de rock metálico llamada Halógena. Esa banda al tiempo comenzó a hacerse famoso y empezó a codearse con grupos de aquel entonces, que algunos de los de antaño conocerán la música famosa de Mago de Oz, Rata Blanca, y ese tipo de música era el estilo que Pablo Olivares comenzó a cantar. Su madre, preocupada por la situación de su hijo, comenzó con el grupo de damas, lo que aquí en México es Ministerio de la Mujer, eso es en Argentina, el grupo de damas. Comenzaron a orar todos los miércoles, se reunían para orar los viernes por sus hijos, especialmente por Pablo Olivares, que se había apartado. Ahora adoraba, tenía su música propia, su banda, donde cantaba letras que no tenían nada que ver con los principios cristianos. Comenzó poco a poco a hacerse más famoso, comenzaron a viajar a otras partes de Sudamérica, de Centroamérica y de Norteamérica. Pablo sentía que su música iba agradando a las personas, pero no podía despegar al 100%. Y entonces él se preguntaba por qué, hasta que un día cayó en cuenta que su madre oraba por él todos los días y que se reunía en la iglesia para orar por él. Y molesto por esta situación, porque él sabía y reconocía que Dios tenía poder, pero él quería sobresalir en su música de rock, y entonces dijo: voy a componer una canción especialmente para mi mamá. Y entonces él se sentó, escribió la letra y empezaron a cantar una canción que era muy famosa en ese entonces, pero era una música que iba en contra de su madre. Mucho odio, decía: madre, te odio, era la palabra que repetía y repetía y repetía. Pablo Olivares entonces estaba haciendo tanto daño a su entorno y especialmente a su familia. Imagínense a esa mamá escuchar esa canción que se había ido hasta la playlist más alta, porque era muy reproducida, era muy comprada, era muy sonada y muy cantada en Argentina. Un día
El cambio de Pablo Olivares tuvo que ver con algo muy, muy especial que le tocó vivir. Llegó a México, ¿verdad? Famoso por este país por lo siguiente. Llegó a México para poder estar en los premios MTV. Y entonces ellos iban a aperturar esos premios, eran de las bandas invitadas, pero en Argentina por el transporte, por el avión, dejaron su equipo y necesitaban una nueva guitarra. Fueron al Zócalo, él todo tatuado, con cabello largo, con piercings. ¿Quién le podía hacer algo? ¿Quién le podía hacer daño? Él era el dueño de su vida, él era el rudo, él era el fuerte. ¿Quién podía acercarse a hacerle daño? Cuando entraron a esa casa musical, un jovencito se acercó y les dijo: yo tengo lo que buscan. Pero lo ignoraron. Siguieron buscando y otra vez: yo tengo lo que buscan. Una tercera vez: yo tengo lo que buscan. Curiosos, entonces dijeron: bueno, llévanos para que podamos encontrar lo que buscamos. Bajaron en la casa de la música, en la parte del sótano, y ahí estaba esperándolo un grupo de delincuentes que lo secuestraron a él y a sus compañeros de la banda. Los encerraron y los tuvieron 8 horas ahí tratando de negociar con su compañía de discos para poder decir: bueno, denme tanto dinero y soltamos a esta banda famosa, a Lógica. Pablo comenzó a pensar en todo su pasado, comenzó a pensar en su presente y también comenzó a pensar en su futuro. La persona que lo estaba ahí resguardando era como su vigía, estaba ahí aprisionado junto a él y le decía: mira, necesitamos dinero, no lo queremos hacer, yo no sé por qué el jefe nos mandó a hacer esto, pero no te vamos a hacer daño, solo suelten el dinero y lo dejamos ir. El comandante de este grupo finalmente los enfrentó y les dijo: su compañía discográfica no quiere pagar, así que para ellos ustedes no son nada. Así que voy a hacer lo siguiente: ¿quién es el representante de esta banda? Y todos apuntaron pues a Pablo Olivares. Pablo, que estaba sentado, le dijo: arrodíllate. Desenvainó allí desfundó su pistola, le apuntó a la cabeza y le dijo: ¿crees en Dios? Pablo Olivares, un joven que ahí en el internado había hecho un pacto con el enemigo diciendo: hazme famoso porque Dios no me va a hacer famoso. Pensó algunos segundos y con firmeza dijo: sí, creo en Dios. El hombre guardó su pistola y le dijo: si me hubieras dicho que no, te vuelo los sesos al instante. El decir que sí crees en Dios te ha salvado. Cuando los liberaron, Pablo le dijo a su banda: hagan con ustedes lo que quieran, yo me deslindo de esta banda y voy a regresar a Argentina. Llamó a la casa de su madre y le dijo: espérame en el aeropuerto porque tengo algo especial que decirte. Cuando bajó del avión, ¿quién creen que era la primera persona que lo estaba esperando? Era mamá, que con un abrazo, Pablo, llorando amargadamente, le dijo: perdóname por todo el daño que te hice. De aquí en adelante dejo mi vida antigua y comienzo una vida nueva. Te amo, mamá. Gracias por tus oraciones. Y aunque Pablo no regresó al adventismo, pero sí al cristianismo. Y hoy en día usted puede buscar en YouTube, en internet, la historia de Pablo Olivares. Y Pablo viaja por todo el mundo, por Sudamérica, por Interamérica, por Norteamérica, por Europa, contando su testimonio y diciendo a otros el amor de Dios. Aconsejando a los muchachos, diciéndole: obedezcan a papá y a mamá. No se aparten de los principios divinos, porque ellos tienen lo mejor para nosotros. Y él va cantando por todo el mundo ese canto que entonaba con su mami, titulado Poema de Salvación. Dios puede hacer ese extraordinario cambio en tu vida y en mi vida. Dios puede transformar el corazón, no importa cuán duro esté, no importa cuán profundizado en el pecado esté, no importa cuánta maldición el enemigo haya mandado a nuestro corazón. El Señor puede transformarnos y cambiarnos a su imagen y su semejanza. Confiemos en ese poder, tengamos la esperanza bendita de que el poder de Cristo es el único que puede transformarnos. Ahora, la historia que hemos estudiado, vamos a regresar a ella, por favor. Abramos nuestra Sagrada Escritura en Lucas, el capítulo 8. Hemos estado reflexionando en la historia del loco del cementerio, del endemoniado de Gádara, el cual no dice su nombre, pero sí cuenta su historia. Y en esta mañana
en este mediodía hemos de terminar y concluir esta serie de temas matutinas con la pregunta: ¿cómo vive un vencedor? Ya vimos que este hombre estaba desnudo, vivía en el sepulcro, no tenía ropa, estaba fuera de sí. Jesús lo transformó. Pero ¿qué hizo después de ser transformado? ¿Se quedó igual? ¿Fue diferente? ¿Regresó a su vida antigua? Vamos a ver lo que hizo este hombre. Y vamos a leer en primer lugar el versículo 36. Después de que Jesús lo pone a sus pies, lo viste y está en su cabal juicio, ¿cuál es la primera actitud de este hombre o de los que le rodeaban? Versículo 36 dice así: y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. En el versículo 34, la última parte, dice que estos personajes que cuidaban los cerdos fueron a todos lados y daban aviso a la ciudad y a los campos el milagro que Jesús había hecho con este hombre, el endemoniado de Gadara. ¿Cómo vive un vencedor? Suena repetitiva la palabra, pero el punto número 1: un vencedor vive venciendo. Un vencedor vive victoria tras victoria. Y déjame decirte algo, querido joven, es como un partido de fútbol. El América ganó en la semana pasada, pero el triunfo que tuvo la semana pasada ya no le sirve para el partido de hoy. Ahora tiene que formar una estrategia para poder ¿qué? Para poder ganar una vez más, porque el triunfo, el campeonato, las estrellas que aparecen en su escudo no le servirán de nada para el partido de hoy. Entonces, querido joven, las victorias del pasado no te sirven para hoy. La victoria debe ser ¿cuándo? La victoria debe ser hoy, todos los días, porque cada día es un partido donde tú luches contra el enemigo, y si lo enfrentas solo, como vimos en la ilustración pasada, vamos a salir derrotados. Debemos enfrentarla con Jesús. Él es tu entrenador, Él es tu comandante en jefe, y Él te guiará a una nueva victoria. Pero el cristiano se mantiene victorioso todos los días. Dice aquí la palabra de Dios que los que rodearon y vieron esta situación fueron a contar a otros cómo este hombre había sido salvado. Queridos muchachos, cuando tú tienes una victoria, cuando tú tienes un triunfo, otros lo están viendo y van a contar a otros todo lo que tú haces. ¿Cuántas historias hemos escuchado, hemos visto de que un empresario puede decir con toda fidelidad y seguridad: este es mi mejor trabajador y no lo suelto por nada? Y es un joven adventista, es un hermano adventista, alguien que ama a Dios de todo corazón. Alguien se está dando cuenta de todo lo que tú haces, incluso lo que no haces. Por eso debemos tener victoria tras victoria diaria, todos los días, esforzarnos y luchar para ser mejores para la gloria del Señor. Porque si no vences, el enemigo vendrá, porque Él no duerme y Él está dispuesto a destruir tu vida en un segundo. No necesitas 5 minutos. En un segundo de descuido, el enemigo te acaba. Aquellos que hace algunos años lograron ver esa pelea de Márquez con Pacquiao, un segundo, ¿y qué pasó con el pobre Pacquiao? Fue a la lona. Después de 3, 4 batallas, fue a la lona. Era el mejor, era el campeón. Un segundo, bajó la guardia y cayó. Si nosotros enfrentamos al enemigo solos y descuidamos y bajamos la guardia, un segundo y caemos a la lona. Y muchos han caído ahí y no se han podido levantar. Personas que han sido alcohólicos durante muchos años, que han sido drogadictos durante muchos años, que han vivido tal vez la sexualidad libre durante muchos años, que han batallado con malos hábitos, con pecados ocultos durante muchos años y no han podido salir de allí. La historia del profeta Oseas nos recuerda esa impresionante narración donde Dios le ordena casarse con una mujer prostituta. Y entonces tienen hijos y le dice: vive con ella, y hace un ejemplo, así como el pueblo, así como esta mujer de Oseas, el pueblo se prostituye adorando ídolos, pero yo los redimo. Y después de tener sus hijos, esta mujer regresa nuevamente a su vida antigua, regresa nuevamente al oficio a la cual la acostumbraba. Y Dios le dice a Oseas: ve a buscarla, vende todo lo que tienes, cómprala una vez más, porque ya no solamente era prostituta, ahora se había convertido en una esclava también. Y Oseas la redime, la compra una vez más, la trae a casa nuevamente.
Porque ese es el amor de Dios, querido joven, querida señorita. Cuando nosotros fallamos, fracasamos, Dios se acerca a ti y a mí, y con amor eterno se acerca y nos dice: yo te puse nombre, yo te redimí, eres mío, yo te formé y quiero hacer de ti una grande persona. Debemos vivir entonces, número 1, venciendo. Así como este hombre obtuvo la victoria, ya veremos en el siguiente pasaje cómo también este hombre fue victoria tras victoria. La característica número 2 de cómo vive un vencedor la encontramos en el versículo 37. Dice la palabra de Dios: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se regresó. Prácticamente Jesús hizo un viaje toda la noche. Enfrentó una tormenta durante la noche con el único propósito de quitar la tormenta, de romper las cadenas de un personaje. Pero estas personas, al ver lo que Jesús había hecho, tuvieron miedo. Y en lugar de decirle: Jesús, cámbianos a nosotros también, les importaron más los cerdos que este hombre, porque les importó más las cosas materiales que las cosas espirituales. Y entonces le dijeron a Jesús: vete de aquí, no te queremos. Y Jesús, porque Jesús no obliga a nadie, Jesús no se queda donde no lo quieren, Jesús entonces dio la vuelta y se fue. Cuando tú rechazas a Cristo, querido joven, Jesús no va a entrar obligadamente. Apocalipsis 3:20 nos dice: toco la puerta y si alguien abre, entro. Y si no, no entra. Porque Jesús no entra obligadamente. En esta mañana Dios toca la puerta de nuestro corazón y desea impactar nuestra vida, para que de esa forma también nosotros impactemos a otro. Después de ser vencedores, nosotros también debemos vivir impactando al mundo. Este hombre impactó temor, infundió miedo. No un miedo de terror, sino un miedo de sorpresa, un miedo de alarma, un miedo de amonestación que recriminaba la vida que ellos llevaban. Y querido joven, Dios desea que tú también puedas impactar al mundo donde quiera que vayas. Cuando otros hacen y deshacen el fin de semana, el joven cristiano está adorando a Dios, metido en los clubes, en la sociedad de jóvenes, participando aquí en el rancho juntos, adorando a Dios. Otros están disfrutando y dicen: ¿cómo pierdes el tiempo allí? ¿Cómo te gustan esas actividades? Tantas cosas que hay para divertirte, ¿por qué tú estás allí? Esa es la diferencia por la cual, querido joven, tú y yo, y querido hermano, debemos impactar al mundo que nos rodea. Que otros, cuando nos vean, sientan la presencia de Dios y puedan tener temor y reverencia y decir: verdaderamente Él es un hijo, una hija de Dios. Querido joven, querido hermano, querida hermana, donde quiera que vayas, impacta al mundo. Donde quiera que te muevas, donde quiera que te desempeñes, impacta al mundo. Dios quiere ser de ti un joven y una señorita que puedas impactar a otros con tu vida. Eso será un grandioso testimonio. Hay muchas personas que han venido a los pies de Cristo por el ejemplo de un joven y de una señorita. Hace años atrás me tocó bautizar a una dama. Estábamos en una campaña. Ella llegó solo un día, el último día de la campaña. Y cuando terminé el tema, me aborda esta dama y me dice: pastor, me voy a bautizar. Ella había pasado al llamado cuando hicimos el llamado de cierre, y entonces, como era la primera noche, los hermanos, los ancianos y un servidor estábamos ahí. Hermana, ¿a usted ha tenido estudios? No. Híjole, ¿cómo vamos a bautizarla? Pues no ha tenido estudios. Hermana, ¿y usted conoce algo de los principios? Sí, conozco unas cosas, pero muy poco. Es la primera vez que yo entro en una iglesia adventista y quiero quedarme aquí, no me quiero ir. Y los hermanos estaban temerosos en si se bautizaba o no, pero entonces yo fui más allá. El Espíritu me iluminó y dijo: hazle la pregunta, ¿cómo vino aquí? ¿O por qué vino aquí? Y cuando le hice la pregunta, entonces ella me dijo: ¿ustedes conocen a la familia fulanita? Sí, son miembros de nuestra iglesia. Bueno, ellos no lo saben, pero todos los días, todos los sábados, todos los miércoles, todos los viernes, todos los domingos, yo los veo alistarse para ir a la iglesia. Yo los veo irse con su Biblia, con sus niños, bien cambiados, bien perfumados. Yo tengo mi negocio enfrente de ellos. Nadie me ha hablado de Dios, nadie me ha dicho, no he tenido un estudio bíblico, pero yo veo la felicidad que ellos tienen.
Cuando vienen de la iglesia, vienen cantando, vienen tarareando, vienen felices, vienen disfrutando. Yo quiero la vida que ellos tienen. No sé cómo la llevan, no sé quién los ha cambiado, pero yo sé ahora que es Cristo y yo quiero llevar la vida que ellos llevan. Querido amigo, querido hermano, ¿estás impactando a tus vecinos de esa forma? ¿O cómo están escuchando a nuestros vecinos? ¡Ey, apúrate, ya va a empezar el devocional, mujer! ¡Ay, te quedas el tamal, el desayuno! ¡Chamaco, ¿por qué anda? Y entonces el vecino dice, ¿y a dónde van esto? Que puros regañones y puros gritos. Y luego viene, ¡ay, ese pastor con sus ilustraciones! Con otras cosas haber dicho. Y acá, ¡ay, la comida que nos dieron! No, estuvo malísima, mejor no hubiera ido. Y el vecino dice, no, pues, ¿para qué voy a eso? Con todo pura amargura, pura infelicidad. Queridos muchachos, queridos jóvenes, en tu trabajo hay alguien que te está viendo. En tu escuela hay alguien que te está viendo. Allí, incluso donde crees que nadie te ve, alguien te está viendo. Y tú puedes impactar a otros con la vida que llevas. Este hombre lo hizo. Infundió miedo y temor. Jesús infundió a este hombre también miedo, temor y reverencia. Porque no estaban preparados para poder ver los milagros que Dios tenía para ellos. Ahora, la característica número 3 que leyó nuestro hermano Memo en los versículos 38 y 39. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Porque este hombre quiso ser un discípulo de Jesús. Dice la Biblia, el hombre de quien salieron los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete, ¿a dónde? A tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La tercera característica de cómo vive un vencedor, aparte de vencer, aparte de impactar, es cambiando al mundo, cambiando tu entorno, transformando tu alrededor. Este hombre vino y le dijo, Jesús, tú me sanaste, tú me vestiste, estoy a tus pies, yo voy a donde tú vayas. Pero Jesús le dijo, no, vete a los tuyos. Devuélvete a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a tus amigos de infancia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Estos hombres, estos vecinos, esta familia, había visto a un hombre enmarañado, greñudo, con las uñas largas, sucio, manchado, lastimado, con cadenas, y ahora ven a este mismo hombre recortado su cabello, bien perfumado, bien vestido, con sus uñas cortas, sin ninguna herida, solo las cicatrices quedaban, y ahora llega y les dice, yo he conocido a alguien que transformó mi vida. ¿Cómo creen que la familia se sentía? ¿Cómo creen que los vecinos creyeron? Rapidito aceptaron el mensaje de Dios porque vieron la transformación que Cristo había hecho con este hombre. Querido joven, puede ser que tú estés en la iglesia y no haya ningún miembro más de tu familia en la iglesia. Vuélvete a los tuyos, te dice el Señor. Vuélvete a tus padres, vuélvete a tus hermanos, vuélvete a tus tíos, a la gente más cercana y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Puede ser que no tengas algún vecino que sea parte de la familia de Cristo. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Puede ser que en tu trabajo Dios ha hecho grandes cosas contigo. Cuéntaselo a los demás. No te pase como este personaje que me contaba hace mucho tiempo atrás, pastor, cuando yo me jubilé, fui ahí a firmar mi plan, mi jubilación. Y entonces le dije a mi jefe de trabajo, jefe, estoy feliz, me voy a jubilar, vengo a firmar, paso a platicar con usted para despedirme. Y entonces mi jefe me dijo, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo le dije, voy a ir a la iglesia, porque mi familia es de la iglesia y yo me voy a entregar a Cristo, porque le dije, una vez que me jubile me entrego a Cristo. ¡Ah, qué bendición! ¿A qué iglesia vas? A la Adventista del Séptimo Día. Y mi jefe me dijo, ¿en serio? Yo también soy adventista. Y entonces molesto le dije, ¿tú eres adventista? 20 años siendo mi jefe y nunca me dijiste que eras adventista. Es más, tus palabras, lo que comes, lo que tomas, nunca demostró que eras adventista. Yo me fui avergonzado de mi jefe de trabajo porque era adventista y nunca me lo dijo. Un testimonio para mal. Pero Dios quiere revertir esto, un testimonio para bien. En donde quiera que andemos,
y donde quiera que vayamos, tu vida y mi vida pueda impactar de todo corazón a los demás. Y en esta mañana yo quiero invitarte para poder concluir con este momento especial, para que vivas como un vencedor, para que en tu mente, en tu corazón, puedas ir a casa sabiendo que Dios quiere hacer de ti un triunfador. No importa la situación en la que vives, no importa la condición en la que estás, no importa los malos hábitos, no importa los pecados ocultos, no importa las mentiras y los engaños o las apariencias que has llevado tiempo atrás, no importa. Dios quiere hacer de ti hoy una nueva creación. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Puede ser aquí que estoy hablando para algún padre que su hijo no está aquí, que le gustaría verlo, pero no está aquí porque se apartó del camino. No te rindas, el Señor lo va a hacer regresar. Ora por él, ora por ella, va a venir. No importa cuán profundo está ahí en el pozo, el Señor lo va a traer de regreso en la medida que te esfuerces por orar y pedir la dirección de Dios. Puede ser que estoy hablando a algún esposo, a alguna esposa que su compañero de vida no le acompaña, cree otras cosas o simplemente no cree. Y muchas veces has clamado de rodillas a Dios, has mirado al cielo y has dicho, no puedo más. Mejor me regreso a donde yo estaba, porque estaba mejor, me iba mejor allá. Que no te engañe el diablo con esos pensamientos. El Señor quiere hacer de ti una gran persona, y muy pronto tu marido o tu esposa va a estar aquí para la gloria del Señor. Confía en eso, sigue adelante, persiste, porque Dios quiere tener la victoria sobre tu familia. Puede ser que quieres conquistar a tu jefe de trabajo, a tu vecino, a tu papá, a tu mamá, a tu amigo. Dios te va a ayudar a hacerlo. Y a pesar de que la juventud y la hermandad del cristianismo de hoy está al borde del fracaso, Dios quiere hacer resurgir de las cenizas todo eso y entonces ayudarnos a ser vencedores sobre todas las cosas. El canto que Pablo Olivares y su mami entonaban se titula Poema de Salvación. Y este es el canto que si usted va a YouTube lo encontrará una forma extraordinaria como lo ejecuta Pablo Olivares. Es una oración de gratitud a Dios por esa transformación que Dios hizo en su vida. Y en esta mañana quiero que escuches este canto, porque es un pequeño poema, una pequeña oración en la cual tú y yo, así como Pablo Olivares, así como el endemoniado de Gádara, podemos decirle, gracias a ti soy lo que soy y quiero